Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zebahim, página Haftet, página 29, quedamos en la quinta línea. Ámale Rapapa le Raba, le dijo a Rapapa a Raba. Entonces Rapapa le va a preguntar a Raba, como explicó él en el último Daf que vimos, que él usa todos los estudios, sacó del Pasuk de Tzav, los tres estudios. Entonces dice Shelishi Pashal Kodashim Tihyu, la palabra Shelishi del Pasuk de la parashá del Kedoshim Tihyu, que lo vimos en el Daf anterior, ese Pasuk al principio, Maidar Shebe, ¿qué hace con él? Porque ya para él no hace falta para nada. Entonces Abu Bayele dijo, viene a enseñarme que le makom sheyemeshulash, que para poder pasar por el problema del pensamiento Hutz Limkomo fuera de su lugar, tiene que la persona, el que degolló, por ejemplo, tiene que pensar que lo va a comer fuera del lugar, un lugar que sea meshulash, un lugar que sea meshulash, que tenga tres condiciones para que se considere, tanto de bedam, tanto de basar, tanto de murim, un lugar que no se pueda hacer el servicio de la sangre, ni comer la carne, ni quemar los miembros. Si pensó en ese lugar, entonces si es Hutlim como, pues por ejemplo, pensó en que no se puede hacer ningún de estos tres servicios. Pues si por ejemplo pensó que iba a hacerlo en el Ejal, que en el Ejal uno de los tres servicios se puede hacer, que es la sangre, por ejemplo, entonces ahí no se considera un problema. Así entonces, esto lo dice Rashi, si la persona pensó que iba a comer la carne o iba a arrojar la sangre o quemar los miembros en el Ejal, entonces ahí no se hace pasur. ¿Por qué? Porque el Ejal es un lugar donde sí uno de los tres se podría hacer, que es la sangre. Muy bien, perfecto. Entonces con esto es el hidush de la palabra shelishi del pasuk de la parashat de Kodashim Tihyu. Ahora dice la Gemara, bueno, tipukle mi karakama. Entonces esta enseñanza que me acabas de decir también se puede aprendido del pasuk mismo primero, el de Tzav, como puede el pasuk ime ahol yahel, ese pasuk, si comió de este corbán que es karet lo aleno, mi afker rahamanam de la son shishi, de hecho que la Torah dijo ahí la palabra shelishi, entonces yo podía también haber estudiado de ahí lo de Meshulash, que tiene que ser un lugar que no se puede hacer ninguno de los tres servicios para que sea justo incómodo, sino no. ¿Por qué no aprendemos ahí? Amar Rabashi y Amrati de Shamatá Kameh Ramatra de Amarli. Yo le dije esta enseñanza a Ramatra y él me respondió y dijo, y miatan, si lo hubiera aprendido ahí de esa palabra Shelishi de la parasha de Tzav, Abamina, yo hubiera pensado que Shelishi, que la palabra Shelishi ahí es prat, para enseñarme un prat, que es decir, algo particular, que sería este caso, ¿no? Que es el Meshulash. Ahora, Pigul, después me habló la palabra Pigul, que ahí aprendimos que esa palabra Pigul es para Huslim, como pensó fuera del lugar, es Kelal. Entonces tenemos Prat u Klal. Y la regla cuál es, cuando tenemos Prat y Klal, algo particular y algo general, y el general sería que de cualquier forma que piensas Huslim como en cualquier lugar va a ser prohibido, nace Klal Musaf al Prat. Entonces se hace la regla general, aumenta el Prat, aumenta lo particular, vitrebushar mekomot. Y viene encima que también si pensó en otro lugar de comer o hacer cualquier de los tres servicios fuera del lugar, en un lugar donde no es Meshulash, donde sí se puede hacer por ejemplo el Dam, por el caso de Ejal, entonces podríamos pensar que también, y tribu, también sería Juzim como que haría el problema de la Mahashabah y dañaría el Korban. Kamash Malam viene a enseñarnos el Shilishi. Entonces, de la Parashat Kedoshim, es que no, que solamente tiene que ser Meshulash, que es decir, en un lugar que no se puede hacer ninguno de los servicios. Ok, está Rabanán, dice la Braita, de Ima Jolia He mi besar Zeh Shalamav. Dice el pasú que si comió de la carne de este corbán, y pone ahí que es caret,
Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Kof osneja lishmoa, le dijo, inclina tu oído para escuchar lo siguiente, la explicación de Pasuk, Bemehashev lehol misibjo, vayam shelishia, que tú me das ver, que estamos hablando que la persona pensó en el momento de uno del servicio que iba a comer de este corbán el día tercero, o sea, fuera de su tiempo. Acá tú me das ver. O quizás no habla en ese caso, sino habla en Oela Beogel Mitzvot Yom Shlishi. Quizás está hablando que alguien que comió en verdad del Korban Yom Shlishi. Ulay, ese es el caso que pone que el pasuk se hace pasul el Korban. Quizás ese es el caso. No que pensó comerlo el día Shlishi, sino que la persona lo comió el Yom Shlishi, fuera de su tiempo. A Marta, tú me vas a decir, lo imposible. ¿Por qué? Ahar Shehu Kasher Yachzor y Pasel. Después que era kasher, después que ya el Korban fue kasher, fue perfecto, se hizo perfecto. Por haberlo comido el día 3, retroactivamente se empezó a hacer el Korban que no es kasher, no tiene lógica. Ok. Ámalo, Rebequiva, le dijo a Rebequiva, dice, no entiendo. En Matzino, si encontramos un caso así que es retroactivo, por ejemplo, Bezava, un caso de un Zav, o una Zabá, un impuro que salió flujo de su miembro de ella de abajo que la hace tipo de sangre que la hace impura y ahora ya paró de sangrar y ahora están los días, ya están sus días puros, ya casi terminando sus días puros. O Shomer Yon Kenegiyom, o una mujer que solamente vio un día de sangre de Ziva, un solo día, y el día siguiente va al migbe y ya fue el migbe y está esperando que venga la noche ya para ser pura. Shehem Beheskat Tahara, los 3 casos tienen ya como un estatus de pureza, pues ya fueron al migbe y ya están terminando los días de pureza. Pequean Sherraú, si vuelven a ver otra vez, Satru, todo es retroactivo hacia atrás. Vemos que sí hay un concepto de echar para atrás a lo que se ha hecho bien. A fatal de también al zeto, también ahorita no te sorprendas el caso de que alguien que comió del Korban el día 3, que no se podía, el mismo que el Korban estaba bien, retroactivamente se volvió malo, puede ser, no entiendo cuál es la sorpresa. Amaló le respondió, dice, no, Hareu Omer, el pasú pone Hamakriv. El problema del pasú que pone que el Korban es pasul, lo pone la palabra Hamakriv. ¿Qué es Hamakriv? Beshat Akrabahu Nifsal, que en el momento que se hace el Korban es que se puede dañar por un pensamiento. Veo Nifsal Beshlishi, y no se daña, ¿por qué? Por comerlo en el día 3. O en Omer, Hamakriv, no, quizás es la palabra Hamakriv y no se llama otra cosa. Que el hace Cohen Hamakriv. Dice, viene a enseñarnos de que está hablando del Cohen Hamakriv. Que el Cohen se daña, se vuelve pasul para otros sacrificios por haber pensado mal. Quizás esa es la intención de Makriv. Dice, no. ¿Por qué? Porque es que yo, mero todo, el paso dice oto, y que la palabra oto, Amakrib, oto es que es el Korban. Bezé bajo ver. Está hablando del Korban. Ven, no ver Cohen, no está hablando del Cohen. Entonces, juro el pasuk viene a enseñarme del Korban y que el problema es en el pensamiento del Korban se daña y no después. Benazai Omer. Benazai dice, no, mira, yo puedo tener oto para otra cosa. Oto mata el mulomar. ¿Para qué quiere la palabra oto? Le fiche negar por escrito el pasuk, lo te ágeles sale y una persona que hace una promesa de llevar un Korban no puede ser moroso y retrasarse del tiempo de poder llevarlo, que son 3 fiestas. Yahó, lávame a Ger, Nidro, Velo Yaratse. Tú piensas que también alguien que se retrasó 3 fiestas y no ha llevado, cuando lo lleve Lo Yaratse, no va a ser aceptado, va a ser pasul. Igual que el pensamiento que vuelve pasul el Korban. Tamulomar, piensa Oto. Para que dijo Oto, que se dañó por mal pensamiento, es Velo Yaratse. Véame a Ger, Nidro, y no alguien que se retrasó en llevar el Korban, tiene el problema de Velo Yaratse. Ok. Quiere decir que ese no tiene problema que se dañe el Korban, lo puede. Hizo una prohibición, pero lo puede llevar. Ajer hombre imagen dice otra prueba de lo que vimos al principio. Dice el pasuk lo yehashev es de mahashavá nifsal vero nifsal beshelishi. Dice, mira, es pashut, que estamos hablando del pasuk, que está hablando del pensamiento que daña y no comerlo después, porque el pasuk pone lo yehashev, ese mahashavá se daña el korban, vero nifsal no se daña con
con comerlo en el día Shelishi, el día 3. Benazai dice, vamos a volver ahora a Benazai, dice, bueno, ya Ajerim habló de la fuente de qué, de que se sabe que es pensamiento, y ahora va a aplicar ahora la palabra Otó. Benazai trajo la palabra Otó, ¿se acuerdan? En la Baraitá, la Gemara va a analizar la Baraitá que acabamos de ver, que Benazai dijo, de Bezeba que tú me vas a ver. Dice que la palabra Otó viene a enseñarme que es el Zebach, el Corbán, y no está hablando del Cohen. Ahora, mirale, ¿cómo está seguro que Otó es a Makir Otó se refiere al Corbán y no está hablando de qué? Del Cohen. Iba de tema, si me quiere responder, Nafke le mide a Ajerim. Se aprende lo que dijo Ajerim. Ajerim acaba de decir ahora que el problema es, el pasú pone, el pasú pone loyej, habla de quién, de loyej Hashev. Loyej Hashev es un pensamiento sobre el Corbán. Entonces, si le está hablando ahí un pensamiento sobre el Corbán, y el pasú que habla de loyej Hashev, habla del pasú Otó, quiere decir entonces que Otó habla del Corbán. Y va a tener otra respuesta, es Bendichtiv. Puede el pasú loyeratze, veloyeratze, el pasú pone loyeratze, no será aceptado. ¿De qué estamos hablando? Aceptado en los cielos el Corbán. El Yoratze está hablando de que es un Corbán. Benazai dijo, Otó, Velo Yoratze, Beme Ajer, Nidro, Velo Yoratze. Dijo también que el palabra Otó vino a enseñarme que solamente el mal pensamiento es que no hace paso el Corbán, y no alguien que retrasó, fue moroso. Cuando lleva el Corbán, ese no es pasú, lo puede llevar. Ahora la pregunta dice, Meajanab, que se aprendió de Otó, de Ajerim, que se aprende lo que dijo Ajerim. ¿Qué dijo Ajerim? De Tania, Ajerim Ombrim, Yahol Yehe Bejor. Tú puedes pensar que un Bejor, un animal primogénito, y verás en ya pasó su primer año, que la mitzvah es llevarlo el primer año. Tú puedes pensar que es Kipsule Mukdashim, se vuelve un Corbán Pasul, ve y pasel. Igual que un Corbán que tiene un mum, este también tiene un mum, y va a ser pasul, Talmud Omar, pon el pasul, ve a jaltar, lifnei Hashem lo queja, maaser de ganeja bejule, y comerás delante de Dios. Habla del bejor, habla del maaser. Entonces dice, makish bejor le maaser, hay un eques, estudiamos, aprendemos el bejor del maaser. Ma maaser en un ipsal beshana de jaberta, como un maaser no se daña de un año a otro, a mejor también el primogénito, aunque hay una mitzvah de llevar el primer año, en el mitzvah de Shalom Harta no se daña de un año a otro. Entonces vemos aquí que esta es la fuente de Ajerim, no de Otó, de Istari. Saga también, tú puedes pensar que Anemile Bejor de las Baratzahu. ¿Por qué? Porque ahora queremos agarrar el tema de Bejor para toda la Torah, que fuera del tiempo, hacerlo fuera de su tiempo, no hay problema. Entonces ¿para qué se falta Otó? Dice no. Dice, en verdad, solamente, tú quieres pensar que Anemile Bejor, solamente Bejor de las Baratzahu, que no viene a perdonar nada, entonces ahí que ese Corbán no se dañe después del año, después de su tiempo. Abal Kadashim, de Benear Zanin, por otros Corbanot que vienen a perdonar, Emalolirsu, tú puedes pensar que no van a servir fuera de su tiempo. Que Mashmalam se llama la palabra Otó, que solamente el de mal pensamiento daña el Corbán y no fuera de su tiempo. De acá, Timatanavka, pero todavía de aquí se aprende el pasuk de Bejajet. Dice que la persona que retrasa su Corbán pone el pasuk y en él va a haber un pecado. ¿Qué significa en él? Que en él hay un pecado, velo be Corbán Jajet y no en tu Corbán. Que sí que el Corbán está bien. Entonces ya lo aprendimos de ahí. ¿Para qué se falta entonces el pasuk Otó? Pues es que alguien que se retrasa, el Corbán es kasher. No, Ubenazai, ¿qué va a decir entonces sobre esto? No, este pasú, Beya Bejajet, viene para otra cosa. Viene a enseñarme, Beya Bejajet, que el pecado será en este, que retrasó su Corbán, fue moroso, Velo Bishtejajet. Y para deducirme que en la esposa no va a haber pecado. Saca también, tú puedes pensar, hoy ve a Rabbi Lazar, cuando quiso Rabbi Lazar, Pite Rabbi Yohanan, en esto se la meta de la inqueme mamón velo, que no la mujer no muere, solamente si le piden, le reclaman que devuelva el mamón, el dinero que robó, y no tiene para devolverlo, Sheneemar, pone el pasuk, y miéndole Shalem, si no tenía plata para poder devolver lo que robó, Lama. Entonces, ¿por qué robó? Y provocar que
que le tomen su esposa de él, que es decir, que tomen a la mujer. Entonces, por eso de que tú puedes pensar, Behai, Abón, de Malte Ajername, Meta, tú puedes pensar que también, no solamente cuando le piden el robo, que no tiene para pagar, también por ser moroso, no llevar el corbán a tiempo igual, Kamash Malam, viene el pasuk, vaya Bejajet, para enseñarme que solamente en el caso del robo y no en Balteaje. Ok, Ajerim Ombrim dijo que Ajerim Ombrim es Mashabah Unipsal Beshlishi. Ajerim trajo una prueba que de la palabra Lo Yehashev se aprende que el problema nada más es pensamiento y no el comerlo después no lo daña retroactivamente. De Rebbi Eliezer Lo Yehashev Maya Bidle. Rebbi Eliezer, ¿qué hace con el pasuk Lo Yehashev? Él lo aprendió de Lo Yeratze, ¿qué hace con Lo Yehashev? Me dice, me va a leer que Rebbi Yanai. Lo primero que me lo dijo Rebbi Yanai, Damar Rebbi Yanai, Binai le Mahashabot, Shemotzio Zumezo. ¿Cómo sabe qué? Que los pensamientos errados de los korbanot quitan uno del otro. Si una persona pensó mal para Pigul y después en el siguiente paso del korban volvió a pensar mal en otra cosa, que quita al otro, ya no es Pigul. Shenemar Lo Yehashev, ¿qué decir? La persona no puede pensar otro pensamiento malo. Ya pensó uno, no piensa otro. Porque si lo oí, porque te lo Hashem, lo haré bomas a Shabot a Jerot. No puede pensar otros pensamientos errados. Si hizo otro pensamiento, no cae el Pigul. Berraf Mari Matne, dice Berraf Mari Matne, lo siguiente, Amar Rebbi Yanai, que dijo Rebbi Yanai, Minale me Hashem Bekashim Sheu Lokeach. ¿Cómo sabe que hay una persona alguien que pensó pensamientos errados en el Corban que recibe Malkut, Tamulomar Lo Yehashev, del paso de Lo Yehashev se considera Lo Yahshov, dice Rashi, como Lo Yahshov, que tiene una prohibición de pensar mal, y si piensa mal, Corban. Entonces así estudió aquí Ramari, llámale Rashi Ramari, pero ¿cómo usted va a estudiar así? De Kol en lo que malaf, esto es un lav que no tiene, es una prohibición que no tiene acción, y toda prohibición que no tiene acción no recibe Malkut. A Marley le respondió, no, ¿sabes por qué? Porque Rabbi Yudas, y él opina de que vamos según la opinión de Rabbi Yudas, de amar lav, shemot maseh, lo que malaf. Que una prohibición que no tiene acción también recibe malkut, recibe azotes. Misha nueva, zeakelat, kola shohet, toda persona que shohet, que degolló en un korban, mekabel, recibió la sangre, mealech, la llevó, bezorek, arrojó la sangre, hizo cualquier paso de estos, lejol davar sheharkol lejol, para comer algo que es lo normal comer, que es carne, o leactir, o para quemar en el altar, davarse de alcohol leactir, algo que es normal quemarlo, y pensó que kazait jurim como, si pensó, por ejemplo, que comer un kazait de carne fuera del lugar, entonces ese korban se vuelve pasul, pero venbo karet, no tiene karet. Ahora, Judismano, si pensó comerlo fuera de su tiempo, en cualquiera de las abodot, de las 4, pensó en comerlo fuera de su tiempo, Pigul, ahí se vuelve Pigul, tiene caret, lo lenu, Ubilbashi y Kia Matir Misotoso, sí, con la condición de que todos los pasos se hicieron bien, nada más ese punto se hizo mal, por todo lo demás se hizo bien, hasta arrojar la sangre, ahí es. Matir Misoto, ¿cómo es el caso de que terminó los pasos para permitir como es la mitzvah? Por ejemplo, Shahat Beshetika, que dice, degolló el korban sin mal pensamiento. Ahora, Kibel Bealach Bezarak Juzmano, ahora recibió la sangre, llevó la sangre, arrojó la sangre, Juzmano con pensamiento de comerlo fuera de su tiempo, o Shahat, o degolló pensando que lo va a hacer Juzmano, pero después Kibel Bealach Bezarak Beshetika, y después recibió la sangre, la llevó o la arrojó, sin ningún mal pensamiento, o Shahat, o degolló, Bekiber, recibió la sangre, Bealach, y fue, Bezarak, y arrojó, hizo todos estos pensamientos con Judismano. Entonces, pensando de que iba a comer la carne fuera del tiempo, eso se considera de que hizo todos los pasos bien, menos el pensamiento ese. Entonces ahí se vuelve Pigul. Pero, ahora Ketzat, otro ejemplo, Shelo Kireb Mitzvato. Ahora un ejemplo de cómo no. Lo Kireb, que no hizo todos los pasos como la mitzvah. Por ejemplo, Shahat Jurmin como.
Él degolló pensando que iba a comer fuera del lugar. Y Kibel Bealach Bezarak, y recibió la sangre, y llevó la sangre, o arrojó la sangre, o sea, cualquiera de los tres. Judis manó, que hizo ya un problema, ya hizo dos mal. O Sheshahat, o que degolló, pensando hacer comer Judis manó, y Kibel Bealach Bezarak, y hizo estos tres pasos, recibir, llevar y arrojar Judin como fuera del lugar. O Sheshahat degolló, Bekibel, y recibió la sangre, Bealach la llevó Bezarak, e hizo alguna de estas Judin como fuera de su lugar. O por ejemplo el Pesach, el Corán Pesach, Bejatat, Shahatan Shelo Ishman, que la degolló pensando que no era su Corban, lo lishmo. Bekibel, y recibió la sangre, Bealach llevó Bezarak, y la arrojó Judis manó, pensamiento de comerlo fuera del tiempo. O Sheshahat, o degolló pensando Judis manó, Kibel, y recibió la sangre, Bealach lo llevó, Bezarak lo arrojó, Shelo Lishman, no en su nombre. O por ejemplo, Sheshahat Bekibel, o degolló, recibió la sangre, Bealach la llevó, Bezarak Naman y arrojó la sangre, Lo Lishman. Entonces, en estos casos, Zeo Shelo que Matiz mató, aquí es que no hizo bien las cosas y por lo tanto, no es pigul. Ahora si él pensó Lejol Kazait Bahutz, pensó comer, degolló por ejemplo para comer un kazait fuera del lugar, y después pensó kazait lemajar, un kazait para el día siguiente, o al revés, kazait lemajar, un kazait para comerlo mañana, y un kazait bajutz, un kazait fuera del lugar, o que hatzit zait bajutz, o medio kazait fuera del lugar, que hatzit zait lemajar, y medio zait de kazait mañana, o que hatzit zait lemajar, o medio kazait de mañana, y hatzit zait bajutz, y medio kazait fuera del lugar, pasul, beembo karet. ¿Por qué? Porque mezcló pensamientos, no tiene karet. Amar Rabbi dice, no. Ya claro, esta es la regla. Si el pensamiento de fuera del lugar, de fuera del tiempo, es antes del lugar, de fuera del lugar, es pigur, tiene caret. Pero si fue que el pensamiento del lugar adelantó el pensamiento del tiempo, pasul, es pasul, bien bocaret. Javier hombre dice, no hay pasul, bien bocaret. Los dos casos pasul y no tiene caret. Ahora le dejó que Hasid Zait. Ahora, si pensó comer medio zait, medio kazait, que hasid zait, y quemar medio kazait en pensamientos prohibidos, ¿no? Entonces, en ese caso es kasher. ¿Por qué kasher? ¿Por qué? Porque pensamientos de comida y quemadas no se unen. Entonces, como no hubo ningún kazait completo, ninguno de los dos, no hay problema. La mahloket de Rabbi Yehuda Takama es en dos pensamientos, en dos servicios diferentes. Pero si pensó en el mismo servicio, parte fuera del tiempo y parte fuera del lugar, según todos, ahí mezcló pensamientos y no es pigur. Pero yo Amar no, la de mahloket incluso en una misma boda. En la misma boda, en el mismo servicio, en el de Goyó pensó un poco así, un poco así, también hay mahloket. Yo entiendo Ilfa, el principio de la Mishnah habla de dos servicios. Seifán Namesh, también la Seifán, dos servicios. Él es Rebajanán, pero Rebajanán, la recha de la Mishnah habla en Bestabodot, y la Seifa de Abodá de Hat no tiene sentido. Y la manera dice, sí. Recha Bestabodot, la recha, dos abodot, dos servicios, y la Seifa Ben Abodá de Hat, Ben Shabodot. La Seifa puede ir en una abodá o dos abodot, y no hay problema de estudiar la Mishnah así. Tanan, Amar Rabbi Yehuda, esta es la regla. Rabbi Yehuda, si el pensamiento fuera del tiempo vino antes que el pensamiento fuera del lugar, pigul es pigul, karet. Entonces dice Rabbi Yohanan, hay que tener claro. Según Rabbi Yohanan, entiendo que dijo claro, vino a aumentarme algo nuevo. Pero era Ilfa, pero según Ilfa, algo nuevo que decir incluso en una abogada. Pero según Ilfa, que en una abogada no hay ninguna mahloket. ¿Para qué dijo Zaklal? Que me diga la mahloket y ya. Dice que si dijo el klal es para aumentarme algo nuevo, que es también en una sola boda, de kasha para Ilfa. Bueno, te pusimos a Kultuf.